En este capítulo hablaremos sobre cómo superar una ruptura de pareja. Y te vamos a contar los 10 hábitos más recomendables para superar un duelo. El siguiente hábito es despedirte del pasado con amor. Lo que ocurre con el duelo amoroso es que socialmente no hay un adiós que acompañe una ruptura de pareja. Es decir, no se celebra una ceremonia, no te llega el pésame de la gente, no te dan unos días libres en el trabajo, por muy hecha polvo que estés, ¿no? También contaremos cómo se hace realmente un contacto cero y en qué te puede ayudar. Y también te vamos a contar los 5 errores más comunes que te impiden avanzar. Todo esto con la intención de que adquieras las herramientas necesarias para pasar este duelo. Hola a todo el mundo, hoy estoy aquí con Laura Ortiz, experta en duelos de pareja. Vamos a hablar sobre cómo superar una ruptura. Quédate en este capítulo si es un tema que te interesa. Estuvimos grabando un capítulo similar hace 1 año y medio que funcionó súper bien y que a un montón de gente le ayudó. Y en este vamos a profundizar en algunas de las preguntas que nos hicisteis en comentarios y también en la parte del contacto cero, que parece que es lo que más interés ha generado. Así que vas a hacer tú, yo te lo preguntaré, un manual concreto y detallado de cómo hacer un contacto cero, pues un poco de pe a pa. Bueno, ¿cómo estás? Qué bien, Álvaro, tenía muchísimas ganas de hacer esta parte, así que estoy feliz de estar aquí. Genial. Pues Laura, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué son tan difíciles las rupturas de pareja? La verdad es que el dolor que sentimos cuando pasamos por una ruptura de pareja dicen que puede ser similar al que vivimos cuando perdemos a un ser querido. Y es que realmente hay una pérdida, ¿no? Perdemos a esa persona. Y además, el duelo amoroso tiene una peculiaridad con respecto a otros duelos, y es que la otra persona sí que sigue ahí. Y entonces esa esperanza de volver nos puede dificultar mucho el vivir el duelo y pasar página. Claro, porque además entiendo que el duelo es un proceso que sí o sí tenemos que atravesar y que hay cosas que nos ayudan y hay cosas que nos lo dificultan. Si la persona está presente, es como que, bueno, yo a veces me lo cuento como que volvemos a la casilla de salida, ¿no? O volvemos a dar unos pasos hacia atrás, o no sé si técnicamente es así, pero entiendo que eso dificulta, ¿no? Hacer el duelo. Sí, así es, totalmente. Pasamos por un síndrome de abstinencia, similar al que vivimos cuando nos desenganchamos a la cocaína, al alcohol, a los opioides. Esto se ha visto en estudios científicos, ¿no? Con resonancias magnéticas, como las áreas del cerebro que se activan en el desamor son las mismas áreas que se activan cuando estamos desenganchándonos a las drogas. Entonces, vivimos un síndrome de abstinencia que, digamos, nos mantiene enganchados, ¿no? Vivimos un desenganche. El proceso de desapego es un proceso que podemos vivir como eso, como romper una adicción. Y en algunos casos eso es más complicado. Entonces, esto es importante porque es algo que, si nos quedamos ahí enganchados, es algo que nos impide vivir el duelo y pasar la página, como decimos, bueno, cerrar el ciclo, como lo queramos llamar. Ok. Enseguida te preguntaré por los errores más clásicos, por así decirlo, cuando intentamos hacer un duelo y una parte nuestra se resiste y a veces hacemos cosas para distraernos o cosas que nos llevan, como decía, al punto de partida. ¿Cuáles son las cosas que sí nos viene bien hacer cuando estamos en un proceso de duelo? Algo que nos ayuda mucho en el duelo es el recordar o el aprender o el recordar que es un proceso con un principio y un final y pasará. Esto yo creo que es una de las claves que sepamos, ¿no? Que el duelo no es un estado, que no nos vamos a quedar siempre ahí, aunque en ese momento podamos llegar a pensarlo, ¿no? Madre mía, esto ya de esta no salgo, o voy a quedarme así en este estado, o no voy a recuperarme del todo, también esto lo podemos llegar a pensar. Entonces, saber que es un proceso con un principio y un final y pasará. Esto es una cosa. Y la otra que a mí me gusta contar mucho es esto de que en la vida todo lo que nos pasa, cualquier cosa que vivamos, va a tener pérdidas y ganancias, ¿no? Cualquier situación tiene pérdidas y ganancias. Entonces, cuando ganamos también perdemos y cuando perdemos también ganamos. Por ejemplo,
Vamos a poner un caso totalmente diferente a esto y además en positivo. Imagínate que me promocionan en mi trabajo. Entonces ahí puedo estar perdiendo, puedo estar ganando pues más sueldo, ¿no? Puedo estar ganando reconocimiento, puedo estar ganando motivación, pero al mismo tiempo también estaré perdiendo cosas. Por ejemplo, pues de pronto eso me exige más aprendizaje y me requiere más horas de mi tiempo. Puede quitarme mis horas de ocio, puede quitarme horas de sueño, puedo perder la relación de horizontalidad que tenía con mis anteriores compañeros. También hay pérdidas, pero cuando estamos en la ganancia no vemos lo que perdemos, ¿no? Esto también pasa con cualquier fase de la vida. Por ejemplo, con la maternidad también. O cuando de pronto tenemos o cuando empezamos una relación de pareja también hay una pérdida. Y así con infinidad de casos, que son casos en donde nos compensa lo que ganamos y ponemos el foco en lo que ganamos. Y con lo que perdemos también es así. No lo vemos cuando estamos en la pérdida, no vemos en ese momento lo que ganamos, hasta que pasa el tiempo. De hecho, muchas veces, o a todos nos ha pasado, que en algún momento de nuestra vida hemos dado la vuelta, hemos mirado atrás y hemos dicho, esto que me pasó en realidad pues fue algo bonito, ¿no? O sea, me trajo luego algo bonito a mi vida, aunque en ese momento no lo viera. Entonces, es importante también, de nuevo, entender que aunque esté viendo una pérdida, he ganado algo. Entonces, esto es importante preguntárnoslo desde el inicio, ¿no? Como, ¿qué he ganado con esta pérdida? Aunque luego esa pregunta todavía se abra más y podamos ver aún más todo lo que hemos ganado una vez que hayamos terminado el proceso. Pero ya desde el inicio también es importante conectar con esto. ¿Qué he ganado con esta pérdida? Claro, y esto no entiendo que no es como para eliminar esas emociones que hay que son incómodas, sino para tener la perspectiva al completo, ¿no? Exacto, sí, Claro. Es que la otra vez cuando viniste dijiste una frase que decías, la esperanza es lo primero que hay que perder. sí, Y a mí me llamó mucho la atención porque es verdad que en un duelo de pareja, claro, depende, a lo mejor ha sido una cosa mutua, a lo mejor te han dejado, a lo mejor has dejado tú, ¿no? Si está en tu mano la posibilidad de volver, puede que en tu cabeza entren dudas, ¿no? En los días posteriores, quizá me precipité, a lo mejor esto no lo he hecho, a lo mejor si hubiéramos hecho esto, sí que hubiéramos conseguido estar bien, y ahí quien está llamando a la puerta entiendo que es la esperanza, ¿no? Y que es lo primero que hay que perder. ¿Cómo hacemos esto? es lo primero que hay que perder porque si mantenemos la esperanza de volver, muchas veces nos mantenemos en una situación de stand-by, ¿no? Que de hecho dentro de las fases del duelo la podemos llamar fase de negación. Y que también creo que lo conté la otra vez, pero lo voy a volver a repetir porque me parece muy potente, como Mariela Michelena explica, o ella, sí, pone la metáfora de lo que es esa fase de negación, y ella dice que es la sala de espera a las puertas de la habitación del duelo. Dice, entonces, está bien que te quedes aquí por un tiempo, respirando hondo, hasta hacerte con las fuerzas necesarias para entrar a la habitación del duelo, porque a la habitación del duelo no se entra de bruces ni se sale de un día para otro. Está bien que te quedes aquí por un tiempo, siempre y cuando sepas que lo único que hay es una silla incomodísima y este no es lugar para quedarte a vivir. Entonces, es normal o puede ocurrir y es natural que podamos tener cierta esperanza en un momento dado, que necesitemos estar en la sala de espera cierto tiempo, pero también sabiendo que esto es el inicio, ¿no? Y que en algún momento tendremos que entrar a la habitación del duelo si queremos salir. Claro. Para las personas que estén en esta sala de espera ahora mismo, en esa silla incómoda, ¿cuáles podrían ser unos siguientes pasos, ¿no? Para acceder a esa habitación del duelo. Gente que diga, es verdad, voy a hacerle caso a Laura y voy a dejarme, ¿no? Entrar en esta fase. No sé si es algo que se puede acelerar o no, pero em, quizá no estoy pensando en acelerarlo, pero sí en quitar resistencias, ¿no? De igual personas que pueden estar como negándose a empezar. Pues muchas veces lo que nos hace entrar a la habitación del duelo o salir de la sala de espera es el querer estar bien, ¿no? Porque al final en ese lugar, en esa sala de espera, realmente no estamos bien. Y ahí sufrimos. Y el sufrimiento es mucho más intenso que el dolor, ¿no? O sea, realmente en la habitación del duelo
sí que hay un proceso de pasar por el dolor de esa situación, pero donde sufrimos mucho más es en la sala de espera. Así que yo diría que es importante conectar con lo que no queremos. Pues no quiero seguir así, no, o cómo quiero sentirme, ¿no? Quiero sentirme en paz, quiero sentirme alegre de nuevo, quiero sentirme. Entonces, conectar con eso nos ayuda a dar el paso. Es tomar una decisión. Claro, porque esta idea de hacer cosas, acciones o planes que te evaden del momento emocional en el que estás, ¿crees que es algo recomendable o no tanto? Pues todo es en el proceso, todo es necesario, es decir, también es importante quizás que pasemos por aquí, cada duelo también es único, ¿no? Y por supuesto que es importante que también nos distraigamos, ¿no? Y hagamos para mí es importante ese equilibrio de hacia afuera y hacia adentro. Entonces, ni encerrarnos en uno mismo, una misma y aislarnos de los demás o del mundo, que esto también puede pasar, ni todo el rato para afuera sin darme ese lugar o sin darme ese regreso a mí, porque ahí tampoco lo que estamos haciendo es anestesiarnos, no estamos elaborando nada, ¿no? Entonces, eso no nos va a sanar, nos va a dejar todo el rato en el mismo lugar. Es importante que haya un equilibrio. Ok. A mí para honrar un poco ese estado emocional se me ocurren cosas, Laura, tipo, yo qué sé, mirar fotos, contarle a amigos o amigas cómo te sientes, incluso tener un diario, ¿no? En el que puedas expresarte y dedicarle un poco de espacio con calidad, ¿no? En vez de que te pille, yo qué sé, yendo a hacer la compra y te venga ese recuerdo y casi no puedas atenderlo, ¿no? ¿Qué otras ideas se te ocurren a ti para poder honrar ese estado emocional en el que estamos cuando estamos en un duelo de pareja? Sí, pues lo has escrito muy bien esas ideas y también quiero hacer hincapié antes de profundizar en estas ideas que has dado, dar más en esto que dices, porque creo que también puede haber una creencia de que hay que ser fuertes y seguir para adelante y no llorar y esto yo lo he escuchado en personas muy jóvenes también, ¿no? Entonces, realmente, si queremos sanar un duelo, es importante que nos demos ese momento de sentir, de llorar, de lo que haga falta y de estar en contacto con lo que estamos sintiendo, no ir para adelante y ya está, ¿no? Entonces, entendiendo porque fíjate qué diferente es que yo, pues de pronto un día me ponga a llorar pensando que estoy haciendo algo mal o que eso está mal, estar así, o que yo me ponga a llorar sabiendo que eso me está sanando. O sea, es una perspectiva totalmente diferente. Entonces, el simple hecho de saber esto ya también nos ayuda a vivir este proceso con mucha más amabilidad, ¿no? Y para mí una herramienta fundamental es el escribir un diario emocional, porque bueno, si luego revisamos lo de los 10 hábitos, es uno de los hábitos, el crear un espacio seguro para expresar lo que sientes. Y una manera de crear ese espacio seguro, además de, por ejemplo, yendo a terapia o pudiendo compartirlo con alguien que pueda darte ese sostén emocional, es escribiendo, con escritura automática o terapéutica, que no consiste en pensar y luego escribir, sino en escribir y dejar que salga lo que hay dentro. Hacer ese vaciado primero cumple una función de desahogo, pero además nos permite situarnos en la observadora, en el observador de lo que estamos sintiendo. Y esa perspectiva nos ayuda mucho a entendernos, a comprendernos y a saber también qué nos está diciendo todo, a poder colocar lo que hay dentro y poder saber también, poder hacer esa escucha de las emociones, porque las emociones son mensajeras y nos dicen cosas, ¿no? Ese diario emocional, me imagino que no tiene que tener una estructura rígida, ¿no? Sino que es como una conversación que tienes con una persona cercana, que le cuentas cómo estás y ya está, y le cuentas lo que te apetece, no estás pensando en, tengo que contarle esto y luego la emoción y luego el no sé qué, sino que escribes ahí y ya Eso está. Bueno, es. escribes o puedes mandar un audio a ti mismo o lo que sea, ¿no? Pero no tiene una estructura que haya que seguir, ¿verdad? Yo diría, Álvaro, que es interesante escribir el diario emocional a mano, más que enviarnos audios o escribir en el ordenador,
porque algo sucede cuando escribimos a mano. Es como que hay una conexión cerebral diferente, conectamos con una parte más... En realidad lo que queremos hacer con esto es sacar poner luz al inconsciente, ¿no? Y por alguna razón escribir a mano esto funciona más. Y luego lo que sí que yo digo en programa LOA es poder crear un hábito, es decir, que no sea solamente un día y ya está, sino poder hacerlo cada día. Y entonces para eso yo me inspiré en lo que dice Julia Cameron en el libro El camino del artista, que habla de escribir las páginas matutinas. Escribir 3 caras de páginas matutinas con escritura automática, nada más despertarte. Y yo lo único que cambio es si te viene bien en otra hora, pues perfecto. No hay personas que dicen, yo no escribo matutinas, las páginas matutinas, escribo las páginas nocturninas. Pues muy bien, también está bien. Lo que sí que es interesante es que siempre lo escribas a la misma hora, para que tú puedas como asociar ese momento a ese espacio sagrado que tú te estás dando. Y entonces digo 3 caras porque habrá días que no te salga nada. Entonces tú empiezas a escribir lo que sea. Uy, pues hoy estoy aquí escribiendo mis páginas matutinas, ya ves, no me sale nada que escribir, no se me ocurre nada, porque ahí de pronto ocurre la magia, ¿no? Cuando estás escribiendo, entonces de pronto sale lo que hay dentro. Y también esto nos ayuda mucho a ver dónde estamos repitiendo pensamientos. Cuando tú ves que te repites lo mismo un día y otro, de pronto eso ya genera en ti un cambio y un deseo de cambio, ¿no? Así que es muy interesante lo de hacerlo un hábito y escribirlo todos los días, aunque sea solamente 3 hojas. Eso es suficiente. Me encanta porque pensaba que se decía, aunque sea solamente 3 frases, y dices, aunque sea solamente 3 páginas. Pero 3 caras. Sí, es que escribir a mano es verdad que es más lento que escribir en el móvil o en el ordenador. Y bueno, que yo lo del audio sí que lo he podido usar en algún momento en el que necesito sacar algo y ordenarme, ¿no? Y aclararme. Pero es verdad que escribir a mano tiene como un punto así más romántico. Ya no sé si tiene que ver con el hemisferio derecho o con qué, pero es verdad que tiene un rollo más de... Bueno, es más fácil luego leerlo, no sé. Me gusta. Vale. Yo creo que hay algo que sucede cuando hacemos las cosas con las manos. De hecho, hay un cuento que me gusta mucho que dice cómo superar el dolor, y dice, pues haciendo las cosas con las manos, le dice una abuela a su nieta. Utilice las manos, mi niña, porque cuando utilizamos las manos, cuando hacemos cosas con las manos, el alma se siente escuchada y deja de gritar. Y aunque sea pues tejiendo, cocinando, hundiéndolas en la tierra, pero utiliza las manos. Y esto me parece que tiene, bueno, no me sé la explicación científica, pero en mi persona y con las personas a las que acompaño esto tiene algo, ¿no? Cuando utilizamos las manos y hacemos cosas con las manos. Y en concreto escribir es una de ellas. También podemos ser creativas y a lo mejor me apetece poner una palabra muy grande o un rayajo, pues también está bien. O sea, las páginas matutinas no tiene por qué ser lineal para nada. Están ahí para que tú pongas lo que a ti te apetezca. Qué chulo. Pues nada, todo el mundo con duelos con rupturas, hacer cerámica y hacer manualidades y hacer collages y hacer cosas con las manos. A mí no sé, me parece que tiene... Estaba pensando cuando has dicho lo de escribir en que no es lo mismo si yo te escribo a ti una carta en papel que si te mando un email, ¿no? Incluso. Pues lo estaba pensando como una manera de comunicarme conmigo mismo, lo chulo que tiene el escribir a mano, ¿no? Vale, Laura, entonces vamos a abrir ahora un espacio para hablar de 10 hábitos que nos van a ayudar a pasar esta ruptura de pareja. Luego hablaremos, para la gente que está escuchando, que sepa ya lo que viene después. Luego hablaremos del contacto cero y haremos zoom en ese contacto cero. Y luego hablaremos de 5 errores comunes que a veces pues hacen que los duelos vayan más despacio. ¿Vale? Entonces, si quieres empezar por los 10 hábitos que recomiendas. Vale, perfecto. El primero, crear un espacio seguro para ti, que esto es de lo que estábamos hablando, ¿no? Crear un espacio seguro para ti donde poder expresar lo que sientes, porque eso además te va a ayudar a reforzar tu autoestima y sentirte más segura. Y ya digo que una de las herramientas que nos puede ayudar mucho con esto es lo del diario emocional y, por supuesto, un acompañamiento o un sostén emocional.
¿Te refieres a apoyo terapéutico o algo así, no? Sí, Claro. sí, Ok. sí. Es verdad que también apoyarnos en nuestros seres queridos, ¿no? Y de esa red de apoyo, a lo mejor hay alguna persona que nos pueda sostener más en lo emocional. Y cuando hablo de sostener emocional, hablo de poder expresar nuestra verdad, de no tener que decir estoy bien para no preocupar, ¿no? Porque es verdad que hay personas que cuando les dices pues estoy triste, a lo mejor se preocupan. Y al final, no sé si te pasa, pero yo alguna vez me he encontrado sosteniendo, además de expresar cómo me siento, sosteniendo a la otra persona por cómo se siente, por decirle yo cómo me siento. Entonces, Jolín. claro, pero sí que habrá alguien que pueda darnos ese sostén emocional, que simplemente pues esa escucha o ese, sí, yo estoy contigo, te acompaño. Qué Está chulo. bien estar así, ¿no? Y que también pueda ser testigo, me gusta mucho la palabra testigo emocional, que es porque eso nos sana también. El ser testigo emocional significa eso, pues estar contigo en lo que estás sintiendo sin querer cambiarlo, sin pensar que deberías sentir otra cosa y, y al mismo tiempo también poder desde ese lugar ser testigo de tu proceso, ¿no? Eso es muy bonito. Es como una escucha empática sin juicio, ¿no? Sí, Y recordando al compañero Dani Blázquez, que vino hace un año o así también a hablar de duelos, decía, podemos acompañar como acompaña un perro a una persona, ¿no? Que no le dice nada, exacto. ni le juzga, ni simplemente está ahí, está presente, ¿no? Me parece una Muy metáfora chula. bonito. Sí. Vale, El segundo hábito es dar un sentido a tu ruptura. Esto es importante. Poder cerrar el ciclo significa resignificar lo vivido, poder extraer un aprendizaje con el que salir más fortalecida y, y bueno, pues esto, dar un sentido a tu ruptura. Entonces, esto también es un proceso, es decir, al final de ese proceso de duelo va a haber como muchas capas de significado. ujú, Pero, por ejemplo, algo inicial que podemos hacer para plantearnos esto es ver lo que hemos vivido que nos ha gustado de esa relación y lo que hemos vivido que no nos ha gustado, porque esto nos permite honrar lo vivido, soltar no solamente es decir adiós, también es dar gracias, y esto es importante, también poder hacer como hacer tuyo eso que has vivido, atesorarlo, ¿no? Por así decir. Y luego ver en qué lugares has estado y que no quieres volver, porque tu próxima relación de pareja no va a empezar cuando conozcas a la nueva persona, sino va a empezar en el modo en el que terminas la relación anterior. con todo lo que rescatas de aprendizajes y de agradecimientos, ¿no? Sí, y de autoconocimiento, porque Claro. fíjate que dicen que una relación de pareja no viene a hacernos felices, viene a hacernos conscientes. Y es un punto de autoconocimiento brutal, ¿no? Entonces poder ver qué es lo que ha pasado ahí, cómo te has sentido, qué has necesitado y cómo, y eso te enseña también a cómo cuidarte tú y cómo quieres que te cuiden. Y esta información es importante. Brutal. El tercer hábito es decidir a dónde quieres ir. Porque cuando algo termina, está comenzando otra cosa, aunque no lo veamos. Y es una de las claves de tener un buen duelo, el poder conectar desde el inicio con qué es eso nuevo que está surgiendo. Para eso es importante poner conciencia en cuál es el ciclo que estoy cerrando. Más allá de esa ruptura de pareja, a lo mejor hay un ciclo más grande. Por ejemplo, el ciclo de sentirme pequeña en las relaciones, el ciclo de comunicarme de una manera que no me gusta con mis parejas, el ciclo de, no, ¿qué ciclo más grande estoy cerrando? Y cuando identifico ese ciclo que estoy cerrando, poder también identificar qué quiero que se abra, qué quiero comenzar. Entonces, aquí podemos utilizar esto de viajar al futuro para ver cómo me quiero sentir de aquí a un año, por ejemplo. ¿Cómo me quiero sentir? No cómo voy a llegar allí, eso es algo que se verá más tarde, pero sí cómo me quiero sentir y poder sentirlo en mi cuerpo. Eso es un anclaje y eso es un faro, es como una luz que me va a estar alumbrando para yo poder dar pasos hacia allí. El siguiente hábito es hacer el contacto cero. Que a este punto le vamos a dedicar un espacio propio, ¿no? Eso Si es. quieres hacer una introducción ahora.
Yo creo que lo dejamos para luego, ¿no? Vale, sí. Yo creo que Sí, la gente conoce y si no, que espere sí. un poquito que ahora vendrá el... Si lo desarrollamos bien, bien. Vale. El hábito número 5 es escuchar tus emociones y calmar la mente. Mm, Y yo también lo llamo conectar con tu parte medicina. Pero bueno, digo, no sé si se va a entender esto de conectar con tu parte medicina. Entonces, escuchar las emociones y calmar la mente. Porque cuando pasamos por una ruptura amorosa, aparecen los bucles de pensamiento, ¿no? Esos bucles de ¿por qué ha sucedido esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y los sí, y si hubiese dicho esto, si hubiese hecho esto, si no hubiese dicho esto, esa persona estaría a mi lado, ¿no? O hubiese sido distinto. O también los bucles de pensar, pues eso, una reconciliación, o incluso recordar idealizando lo que pasó, ¿no? Y todos estos pensamientos son un síntoma de que estamos pasando por el duelo. Igual que si tengo una gripe, puedo tener fiebre, porque será un síntoma cuando paso por una gripe. Entonces es importante no agobiarme con que aparezcan estos pensamientos y al mismo tiempo también cuidarme, ¿no? Y entender que no puedo sostener 40 de fiebre mucho tiempo, pues tampoco puedo estar sosteniendo esos bucles de pensamiento mucho tiempo. Para eso es importante, y fíjate que esto es como muy contraintuitivo, que estos bucles de pensamiento se calman en la medida en la que yo empiezo a conectar con lo que siento. Y conectar con lo que siento significa también conectar con el dolor. Pero no solamente, porque de hecho cuando empezamos a vivir este proceso de duelo nos damos cuenta que no solo hay dolor, que también hay calma, también hay paz, también hay ilusiones nuevas, también hay sincronías, ¿no? Es como que la vida de pronto sigue su curso frente a cuando estamos en pausa y que de eso ya hablaremos más tarde. Así que conectar con tu parte medicina significa acompañarte en lo que estás sintiendo. Y esto es algo que muchas veces nos cuesta porque no nos han enseñado y tenemos como esa creencia de que sentir ciertas emociones está mal. total. Las negativas o que, Sí, bueno, la gente te dice que hay que estar bien y que, pues eso, ¿no? Que casi si alguien te pregunta qué tal está, te ves casi en la obligación de decirle que estás bien por no preocuparle o porque no se compadezca de ti en la manera de compadecer que no nos gusta, ¿no? Por así decirlo. Mm, exacto. Y para mí conectar con tu parte medicina es acompañarte en lo que sea que estás sintiendo sin juzgarlo. O sin, vamos, para que nos entendamos todos, sin decirte que deberías sentir otra cosa. Porque es que muchas veces entramos en unas resistencias y en unos autoenfrentamientos de no, siento esto, pero es una tontería, no, siento esto, pero claro, no debería sentir así, ¿no? sí, 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 siento esto y que alguien te diga, ya, pero tienes este proyecto tan guay o pero tienes este hermano tan majo y es como, ya, pero es que una cosa no quita la otra, ¿no? Y ahora mismo lo que se me la emoción que coge el micrófono es la que es esta, ¿no? Es tristeza o pena o lo que sea. Sí, y Mm, para mí hay una cosa muy potente y es entender que puedo conectar con lo que sea que esté sintiendo, por muy incómodo que sea, sintiendo a su vez una paz y una calma. Y esto es conectar con la parte medicina. Seguimos con los hábitos. venga. El hábito 6 es liberarte de la culpa. Mm, sí, porque fíjate, muchas veces cuando nos resistimos a cerrar ciclo, ¿no? O nos resistimos al cambio. Y muchas veces esa resistencia viene más no tanto porque tengamos algo pendiente con la otra persona, sino porque tenemos algo pendiente con una misma o con uno mismo. Y entonces hay como una parte de tuyo del pasado a la que no perdonas. Y eso es lo que te mantiene más enganchado a eso que incluso la otra persona. Entonces es muy importante reconciliarnos con nuestro yo del pasado y para eso entender qué sentía, qué estaba necesitando en ese momento. Esto es crucial. Esa es la manera de librarnos de la culpa, poder ver qué necesidades estaban cubiertas en esa relación y qué necesidades no estaban cubiertas, ¿no? Claro. Y también desde esa autoescucha poder ver qué siento ahora, qué necesito ahora y aprender a darme ese autocuidado. Así que liberarte de la culpa es el hábito número 6. Claro, porque estoy pensando que cuando haces algo,
que no beneficia a la relación, de alguna manera sí que te está beneficiando a ti, ¿no? O sea, todo lo que hacemos es para cuidar necesidades y aunque yo haga algo que no beneficie a la relación y a lo mejor por eso me han dejado, de alguna manera, no me quiero pillar los dedos con esto, me estoy poniendo en valor cuando estoy haciendo algo que me está cuidando a mí, ¿no? Igual hay gente que puede decir, hostia, qué egoísta, y sí, pero has descuidado a la otra parte, ¿no? Por eso lo nombro como un poco de puntillas, pero claro, cuando tú estás atendiendo algo que no le ha venido bien a la relación, pero a ti sí, estabas, no sé si torpemente o elegantemente, pero tratando de cuidar alguna necesidad, y no sé si lo has conseguido o no, pero ha sido un intento que, ostras, pues es verdad que me encantaría que la gente lo pudiera vivir sin culpa, ¿no? Aunque luego puedas reflexionar y decir, vale, esto lo hice por esto, pero aún así prefería no haberlo hecho o haberlo hecho de esta otra manera. Esto que llaman a veces la culpa buena, ¿no? Como el para poder yo cambiar y hacer algo diferente. Pero bueno, me ha salido como el poder honrar que esto lo hiciste por cuidar algunas necesidades y eso te beneficiaba, ¿no? Sí, y justo desde ahí hay una cosa muy interesante que es, y que voy a nombrar también luego, el poder conectar o poder descubrir cuáles son tus necesidades afectivas. Porque cada persona tiene un tipo de apego y unas necesidades afectivas diferentes. Entonces, poder entender esto nos permite luego también, cuando estemos en relación, poder pedirlo desde otro lugar, poder ser capaces de visualizar, de poder escuchar nuestra necesidad y poder también cuidarla haciendo, pues eso, peticiones, en lugar de no saber por qué nos estamos sintiendo mal. Entonces, todos queremos sentirnos amados, todos queremos sentirnos cuidados, pero ¿qué significa para yo cómo me siento así? O sea, ¿qué me hace a mí sentirme querida? ¿Qué me hace a mí sentirme cuidada? Claro. Porque mi manera de sentirme cuidada no es la misma que la tuya. De hecho, es que esto es súper interesante. Esto que nombran de los lenguajes del amor, ¿no? Sí, así que eso nos da toda esa... por eso yo digo que al final, cuando elaboramos realmente un duelo, es oro. Es un proceso que es mucho más que superar una ruptura, es un conocerte de una manera mucho más profunda, ¿no? A ti misma. El siguiente hábito es despedirte del pasado con amor. Y aquí el duelo amoroso, pues lo que ocurre con el duelo amoroso es que socialmente no hay un adiós que acompañe una ruptura de pareja. Es decir, no se celebra una ceremonia, no te llega el pésame de la gente, no te dan unos días libres en el trabajo, por muy hecha polvo que estés, ¿no? Y es importante despedirnos de la otra persona, y a mí me gustan mucho los rituales, lo que yo llamo los rituales. A falta de esta ceremonia oficial o más socialmente aceptada, ¿no? Pues que podamos también ritualizar esa despedida. Y hay muchísimas formas de hacerlo. Cuéntanos un par, ¿te apetece? Sí. En Programa Loa hacemos escribir una carta de despedida sin destinatario. Lo hacemos después de habiendo hecho una meditación en donde te despides de la otra persona. Y luego esta carta no es escribirla y ya está, sino que se hace algo con esta carta, ¿no? Cada persona puede hacer una cosa diferente, pero pues, por ejemplo, quemarla e ir a enterrar las cenizas a algún sitio especial. Bueno, esta es una de las que más uso. Y también lo mismo, no es quemarla y ya está, sino es quemarla como poniendo una intención. De hecho, esto es lo que hacemos en la semana 6 de Programa Loa. Y para eso ha habido un recorrido previo, ¿no? Es decir, esto, pues a lo mejor no estamos preparados nada más romper con la persona. Necesitamos a lo mejor un tiempo para ser capaces de hacer esto porque es muy potente. Claro. Pero también puede ser, por ejemplo, Álvaro, hacer una fiesta con tus amigos para celebrar que empiezas un nuevo ciclo, ¿no? O fíjate, una fiesta para celebrar que empiezas un nuevo ciclo, o si quieres, una fiesta para llorar la pérdida, también puede ser. Entonces hoy nos vamos a vestir todos de luto, porque vamos a honrar mi pérdida y yo qué sé, preparo algo rico de comer, no sé. Total. O Sí, sea lo que que a cada uno o a cada una le pida al cuerpo, ¿no? sí, pero hacerlo visible.
Reconozco que me ha sonado raro cuando has dicho hace una fiesta, pero me acabo de acordar que estuve en un funeral que fue una fiesta hace muchos años, ¿no? De una persona que falleció y he pensado, bueno, pues si un funeral fue una fiesta, ¿por qué no algo así, ¿no? Y luego estoy pensando cuando falleció mi abuelo hace años que, no sé, hice como una cena con amigos, ¿no? Y fue como, no fue ni para bailar ni tampoco para llorar, pero sí fue como un momento íntimo y de honrar, ¿no? Esa parte y me siento muy guay. Se puede hacer un sonrisas y lágrimas, ¿no? También quiero decir Sí, que... sí, sí, sí. Y luego también, por ejemplo, hay personas que queman también, ¿no? Hacer un ritual de purificación y sí que es importante el ritual de purificación de quitar esos recuerdos, ¿no? Ujú. Pero en algunas ocasiones he acompañado a personas que han querido quemar ciertas cosas y también algunas han querido quemarlas con amigas, ¿no? Que estuviesen presentes, que fuesen testigos. O a lo mejor no, a lo mejor quiero hacerlo sola. O sea, como que cada uno puede encontrar ahí su manera. Qué chulo. Esto es muy potente. De hecho, la psicomagia, ¿no? Es poder, o sea, cuando hablamos de ritual, lo que estamos hablando es de hacer una acción con intención. Y esto es muy importante porque de alguna manera no es lo mismo decir cierro ciclo o me despido del pasado que escribir una carta, quemarla, ir a enterrarla, porque estoy ayudando a que se fije eso en mí, tanto a nivel mental, emocional y físico. A que se integre, ¿no? A que se integre. Total. Hola, espero que estés disfrutando de este capítulo. Hago una pausa muy breve, solamente para decirte que si tienes interés en acercar las herramientas de la gestión emocional, comunicación no violenta o prevención y gestión de conflictos a tu lugar de trabajo, sea un entorno educativo, una empresa, una asociación, una organización, y conseguir que las personas que trabajáis juntas podáis dotaros de herramientas que os posibiliten trabajar de una manera más competente, más cercana, más cariñosa y empática y también más eficiente, puedes contactar conmigo en los enlaces que tienes en la descripción, contarme tu caso para que podamos estudiarlo y ver si podemos llevar a cabo una acción formativa. Así que tienes la información en los enlaces de la descripción y seguimos con el capítulo. Adiós. El siguiente hábito es abrazar tus miedos y maternar a tu niña interior o a tu niño interior. Porque fíjate que a mí me gustan mucho las fases del duelo de Elizabeth Kubler-Ross porque pienso que para el duelo amoroso explica muchos estados. Y dentro de las fases del duelo, las emociones de las que hablamos es de la rabia y de la tristeza, pero del miedo no. Y el miedo también es una emoción básica que para mí está presente en todo el proceso de duelo. Está incluso como un poco soterrado, ¿no? Y hay miedo a la soledad, hay miedo a no recuperarnos, hay miedo a no volver a enamorarnos, hay miedo a no ser suficiente, hay miedo a haber hecho algo mal, hay miedo a que eso signifique que he fracasado en el amor, hay miedo. Y es importante ver estos miedos y poder pues abrazarlos maternando a tu niña interior o a tu niño interior, que me parece que es algo que constituye una de las bases de la gestión emocional. O sea, lo que estoy entendiendo no es que hay que deshacerse de esos miedos porque están, sino acogerlos, ¿no? Acogerlos y hablar con tu niña, ¿no? Y decirle, tranquila, cariño, estoy aquí contigo, no estás sola, todo está bien, eres suficiente, eres más que suficiente, ¿no? Como todo ese mensaje amoroso poder trasladarlo. Porque al final dentro de nosotras y de nosotros hay una niña, un niño herido. Claro. Eso también es muy bonito y muy sanador. El hábito 9, ya solamente quedan 2. ¿Qué tal? Bueno, yo veo mucha información aquí. Sí. No sé cómo estará la gente, ya nos lo dirá. Si están ahí con papel y boli, en plan, a ver qué agobio, pero ¿qué hago? Sí, sí. Tú párame cuando quieras. Nada, acabamos los 10 hábitos sin Venga. problema. El hábito 9 es fortalecer tu autoestima, porque si bien esto es algo que estamos haciendo todo el rato, que es una consecuencia de todo lo que vamos haciendo, cuando digo fortalecer la autoestima, me refiero a una cosa muy bonita que es poder acoger esa soledad elegida. Esa soledad elegida es necesaria, es una necesidad y también es sanadora. Y para poder acoger esa soledad elegida es importante entender la diferencia, vivir la diferencia entre estar sola y estar conmigo. Vale.
hay una cosa que me gusta mucho que es una cita con una misma. Que esto lo empecé a hacer con el libro del artista de Julia Cameron. Y también está en Programa Loa, ¿no? Y recuerdo mi primera cita conmigo misma, y yo habiendo sido una persona que he vivido sola, he emprendido sola, he viajado sola por Asia, vamos, que hago mucha vida sola, y que pues la primera cita conmigo misma yo me sentía muy rara. Y entonces entendí la diferencia entre estar sola y estar con una misma, ¿no? Y esto es muy importante para empezar a establecer otro tipo de relación contigo. Y también, para mí, la cita con una misma está muy ligada a ese mimarte, consentirte. Y para eso, pues, hay dos cosas. Una es, para mí eso es vivir realmente en abundancia, el poder conectar, pues eso, con ese mimo, con ese consentirte, que pueden ser cosas muy básicas, como de pronto pues necesito cambiarme de postura, pero que hay veces, o al menos el proceso de mi vida ha sido de poder deconstruir toda esta autoexigencia rígida para ir a este lugar de mimo y de consentirme. Y así que bueno, esta sería otra, la cita con una misma, que significa eso, ¿no? Como la clave es que no haya nadie más, ni siquiera una mascota, que estés tú contigo. Uh-huh. Y que hagas lo que quieras. Puede ser desde un baño relajante, o irte a cenar fuera, o hacerte tú una cenita rica. Pero eso luego significa de verdad que con lo de la cita con una misma, cuando se va haciendo, significa luego como tener otra manera de vivir. Porque como que le pones más amor y más cuidado al simple hecho de estar y de ser. Como que puedes romantizar cualquier acto cotidiano, sí, ¿no? Sí. Es que yo hice una formación sobre tema de pareja con Charo Cuenca, que es una amiga que es psicóloga, que llevo diciendo, cada vez que la nombro digo que pronto vendrá, pero nunca sacamos tiempo para grabar. Y nombraba esto del el cambiar el solo por el conmigo mismo, ¿no? Que no solo hablar diferente, es entenderlo diferente. Y también proponía como el hacer cosas con uno mismo, etcétera. Entonces, bueno, para mí eso fue súper rompedor, y desde entonces es verdad que a lo mejor, por ejemplo, imagínate, ahora se acercan las Navidades y el otro día hablando con una amiga le decía, pues no sé qué haré esta Nochevieja porque mi familia anda por aquí y por allá. Bueno, no es el año que más me apetece cenar a solas, ¿no? Pero me acuerdo que un año cené solo en Nochevieja y me preparé ahí una comida deliciosa, me vestí súper elegante, puse ahí una mesa, todo súper guay, cené súper rico y luego ya me fui a comer las uvas con gente y a salir y demás, ¿no? Y como que considero que desde que aprendí eso, a lo mejor cuando hago algo, por ejemplo, ahora te digo, voy a ir al cine luego, y me dice alguien, ¿vas tú solo? Y puedo decir, no, voy conmigo mismo. Pero no es porque haya cambiado la manera de decirlo y ya está, sino que lo veo como así, ¿no? Lo veo como el año pasado, este año cuando fue mi cumpleaños también, que fue un jueves, creo que ya lo conté una vez en el podcast, pues era un jueves y estaba aquí trabajando en casa y decía, oye, voy a hacer algo un poco guay, ¿no? Que, no sé, mis amigos, todo el mundo estaba trabajando, pero dije, bueno, me voy a comer este sitio que me gusta, al centro, ¿no? Y comí ahí, pues conmigo mismo, ¿no? Y la verdad es que sí, vamos, lo recomiendo muchísimo a la gente que te haga caso en este punto, porque yo he hecho caso y considero que me ha aportado muchísimo. Totalmente. Tengas o no tengas pareja, estés en un duelo o no. Exacto, es lo que te iba a decir. Para la vida, sí. Sí, es lo que te iba a decir. Y de hecho yo he visto, porque claro, también es muy bonito ser testiga, ¿no? Cuando ves ese proceso en la otra persona de mujeres que me decían, es que yo esto, vamos, como que no me gusta nada, como que no me lo creo tal, y luego, pues eso de decir, ay, es que no he sacado tiempo para la cita conmigo, ¿no? Y es como que necesito, o sí, empieza a ser, pues eso, empiezas a encontrar ese lugar. El estar sola es un regalo, porque esos momentos de soledad son un regalo, si tú los haces un regalo, así que... Siempre y cuando lo hayas elegido, ¿no? Sería como mi condición, ¿no? Siempre y cuando lo hayas elegido, sí. O sea, yo diferencio entre no tener comida y ayunar. Ya. ¿No? Sería como, elijo irme solo hoy al cine o conmigo mismo, o es que no tengo amigos ni amigas y tengo que ir solo, ¿no? A mí en esta segunda opción me costaría más ponerme en valor a mí mismo y, sin embargo, sí, todo está bien, pero un día vas al cine sin que vayas con nadie. Sí, es como decidir ayunar un día, ¿no? Sí. También se aprende, porque, no sé, por ejemplo, yo recuerdo
Cuando estaba en la universidad yo no era capaz de comer sola. O sea, convencía a quien fuese que se quedase conmigo, pero yo no comía sola. Entonces, cuando empecé a trabajar, que tenía que viajar mucho, pues no tuve más remedio que comer sola en un restaurante. Yo recuerdo ese primer día comiendo, o incluso esos primeros días comiendo sola en un restaurante. Hasta que ya dices, escucha, que es que todo está bien, ¿qué problema hay? Entonces, que también... que la gente te está mirando y dice, mira, esa está sola, nadie le quiere. Y luego yo, claro, ya cuando lo tenía tan normalizado, es como que hasta haces amigos. O sea, imagínate lo que cambia la energía, ¿no? De ir sola y acabar hablando con el de al lado, no sé qué. Total. Porque entonces que también a todo que hay que vivirlo, o sea, que también es acostumbrarte, que hay miedo a... Pues al final somos animales sociales, ¿no? Y es importante el pertenecer, y es como una necesidad o un miedo muy inconsciente. Entonces, aprender que puedes estar sola y al mismo tiempo pertenecer, ¿no? Porque eso no significa que nunca estás sola. Total. Nunca estás solo, así que... Pues ya queda el último hábito. Qué curiosidad. Y sí, te da curiosidad. Sí, claro. Porque fíjate, me ha gustado mucho, pero casi que es casi una consecuencia, ¿no? Te va a gustar o te va a sorprender a lo mejor. Volver a confiar en el amor, empezando por ti. Y esto, por eso digo que es más casi una consecuencia, porque al principio las personas que acompañan me dicen muchas veces, no quiero saber nada del amor. Y yo siempre digo, bueno, parte de este proceso es que tú vuelvas a confiar en el amor. Y ya me contarás al final, ¿no? Y realmente hay una semana en donde se trabaja esto en concreto, pero ¿cómo lo hacemos? Pues primero, recordando que te hace única o que te hace único, como viendo esas cualidades en ti que son tuyas, que están ahí de siempre, que están ahí desde que qué te gustaba hacer cuando eras pequeño, qué te encantaría, qué te encanta hacer, qué si no haces, es como que te falta algo, qué harías gratis, ¿no? Como todas esas, hay una serie de preguntas que te hacen ir a esas cualidades, esos dones, esas fortalezas tuyas que se pasan desapercibidos porque como es algo tan innato en ti y a ti te resulta tan fácil, no le das valor. Y es importante que demos valor a eso que hacemos, porque para ti es fácil, porque son parte de tus fortalezas, pero para otra persona no. Entonces, eso además que te hace único, esos dones que tú tienes, ¿los estás entregando al mundo? ¿Los estás mostrando o los escondes? Porque hay veces que también vivimos bajo una máscara porque nos da miedo mostrarnos, y ahí también estamos perdiendo el que no estamos mostrando esos dones a los demás, no estamos mostrándonos realmente como somos. Total. Entonces, eso por un lado. Y por otro, lo que te contaba de entender cuál es mi tipo de apego. Que no hay ningún apego que esté mal, porque muchas veces yo oigo, no, es que yo tengo un problema porque tengo apego ansioso. No es un problema, es un tipo de apego. Entonces, eso lo que hay que ver es qué te está diciendo, cuáles son tus necesidades afectivas. Y de nuevo eso, volvemos a las necesidades afectivas, ver qué es importante para ti en una relación. Y hay veces, no siempre, que hago lo de la lista de los pros y los contras, bueno, la lista de, ¿cómo era?, de los imprescindibles y los innegociables, que parece un poco lo mismo, pero que sí que hay algún matiz diferente, pero más bien es como, ¿qué es para mí importante en una relación de pareja? Y además del estilo de apego, o con respecto al estilo de apego, poder ver cuáles son mis necesidades afectivas, ¿no? Porque no todos necesitamos lo mismo, o no todos nos sentimos cuidados o queridos de la misma manera o con las mismas cosas. Entonces, entender qué es para mí importante para sentirme cuidada y querida, qué es para mí importante en una relación. Y muchas veces hacemos la lista de lo de los imprescindibles y los innegociables, que fíjate que para mí aquí lo importante de esta lista no es cosas así como superficiales, por así decir, ¿no?, entre comillas, sino cómo quiero sentirme. Y no solamente decir querida o cuidada, sino cómo. Pues, por ejemplo, incluso como con cosas concretas, ¿no? Si podemos como poner situaciones concretas. Pues, por ejemplo, quiero que cuando escuche la puerta sienta alegría. Cuando escuche que entra por la puerta, sentir alegría. Por ejemplo, sentir la alegría en el cuerpo. O quiero acostarme y sentirme así como en un lugar así seguro, lo que sea. Claro, que va más allá de que la persona en la que te gustaría pensar
este cachas o tenga 3 másters, ¿no? Como que es más, vamos a lo nuclear, ¿no? Al cómo te sientes, ¿no? Con cómo pretendes que sea esta persona, es lo que estoy entendiendo. Claro, porque eso te habla de tus necesidades afectivas y porque registrar cómo quieres sentirte es esencial, porque muchas veces ponemos más el foco en lo que siento. Yo siento, es que siento amor, siento pasión. Sí, pero ¿cómo te sientes con esa persona? Me siento insegura, me siento ansiosa, ¿no? Entonces, poder, ese amor sano pasa por poner el foco en cómo me siento, y es algo que es importante que te haga sentir bien, ¿no? Total. Que el bien ese es como tú te quieras sentir. Sí, lo que para ti sea bien, ¿no? Exacto. Estoy pensando que si estás atravesando un momento de duelo, ¿no? De ruptura y no sé si tienes que poner en práctica todo lo que hemos hablado, todo lo que has contado, pero es inevitable que sea un proceso que te lleve al crecimiento, ¿no? Por mucho que sea doloroso, que no hay que obviarlo, pero estoy viendo como un montón de materia prima positiva, ¿no? De la que se puede, de la que puedes sacar algo positivo. Claro. Estos hábitos son un camino hacia ti. Y esto es importante porque la sanación es un viaje de vuelta a ti. Y muchas veces cogemos caminos, que luego hablaremos de los 5 errores, y que para mí son caminos que te llevan a alejarte de ti, no a conectar contigo. Total. Entonces, inevitablemente, esto empieza siendo un superar una ruptura de pareja, pero se acaba convirtiendo en algo mucho más grande, ¿no? Total. Ahora que has dicho lo del volver a ti, luego lo contaremos, pero tú tienes un proyecto, el programa LOA, que es para acompañar a personas que están en una situación similar a la que estamos nombrando, y que la gente que participe desde este podcast tiene una clase conmigo también, que la grabamos y que es cómo volver a ti a través de la comunicación no violenta, ¿no? Y al nombrar esto del volver a ti me he acordado de la clase y bueno, lo quería nombrar ya, aunque luego le daremos un espacio propio, obviamente, para Sí, a que mí me quiera encantó la profundizar clase. un poco más. Me encantó tu clase y gusta mucho y ayuda mucho. Toma, qué bien, qué bien. Bueno, pues Laura, creo que es momento de empezar a hablar del contacto cero, y lo que veo es que hay gente que se está apoyando en esta herramienta para poder avanzar con el duelo, ¿no? Entonces, para contextualizar un poco, lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es el contacto cero y cuál es su función? Contacto cero es, durante el tiempo que necesitemos para recuperarnos, no tener contacto con esa persona. Pero va un pasito más. Contacto cero es cero información. Es decir, si hace falta pedir a terceras personas que no nos hablen de lo ella por ese tiempo. Por supuesto, no mirar sus redes sociales, y esto es muy importante porque las redes sociales además son muy adictivas, ¿no? Entonces, todas estas cosas de stalkear, que parece que no hacemos nada porque no estamos teniendo contacto directo con esa persona, pero eso es muy dañino. No sé si incluso, bueno, no voy a decir ni más ni menos, pero es muy como que nos hace daño, nos hace luego pues perpetuar esos bucles de pensamiento. Entonces, cero redes sociales, no tener contacto directo, y pedir, si hace falta, a terceras personas que no nos hablen de él o ella. Es decir, cero información. Eso es el contacto cero. Vale. El para qué es lo importante. Esto es muy importante, porque el contacto cero en sí mismo, ¿para qué? O sea, lo importante es entender para qué quiero hacer contacto cero, que es para soltar la esperanza de volver y para decirle, para que mi mente entienda, porque nuestra mente es torpe. Entonces, nuestra mente, tú por mucho que te cuentes a ti mismo, lo he dejado con mi pareja, no somos una relación de pareja, ahora solamente nos vemos y y nos acostamos de vez en cuando, pues es que tu mente no está entendiendo que no es tu pareja, o sea, está ocupando, y además energéticamente, sistémicamente, el lugar de pareja, ¿no? O digo esto, como digo, pues yo qué sé, que te pase algo y llames a esa persona para contarle lo que te ha pasado, pues igual la mente no está entendiendo que esa relación ha terminado. Entonces es importante que tú ayudes a que la mente lo entienda. Y también las emociones, o sea, de hacer esa desvinculación emocional, porque si seguimos pensando en esa persona, seguimos sintiendo cosas por esa persona, ¿no? Entonces es ayudar en la parte física, ayudar a la parte mental, que es la importante. Entonces, imagínate que yo estoy haciendo
un contacto cero de libro, que me voy a vivir a Honolulu para no ver a esa persona, pero que yo sigo mirando sus redes sociales o sigo imaginándome en mi cabeza que volvemos tal, no sirve de nada el contacto cero. Lo importante es soltar la esperanza de volver y ayudar a mi mente a que entienda que esa relación ha terminado. De hecho, para cortar los bucles de pensamiento utilizo un mantra anclaje, ¿no? Que es yo, tu nombre, acepto que esta relación ha terminado. Yo, Álvaro, acepto que esta relación ha terminado. O yo, Laura, acepto que esta relación ha terminado. Y eso nos ancla al presente y nos hace como cortar todos esos pensamientos de y sí, o de estar imaginando que vuelve, etcétera. Entiendo que esto es lo que te lleva ya a dejar esa sala de espera incómoda y entrar, ¿no? Sí, claro, sí. Claro. Exacto. Tiene todo sentido. Sí, nos ayuda a superar ese síndrome de abstinencia del que antes hablábamos. Y pues igual que no podemos superar la adicción al alcohol yéndonos de cañas de vez en cuando, o que incluso a lo mejor estoy muy concienciada conmigo misma de que no me voy a ir de cañas, pero insisto en ir al bar con los amigos de siempre, pues también me lo estoy poniendo, va a ser para mí el doble de difícil, imagínate, Claro. El esfuerzo que tengo que hacer si hago eso, así cambio de hábitos, así empiezo a tener otros hábitos y no frecuento los mismos sitios con las mismas personas. Pues el contacto cero es lo mismo, es una ayuda física para poder hacer ese desapego emocional. Claro. ¿Qué es lo que no es contacto cero? O sea, ¿qué cosas pueden parecer que son contacto cero, pero no lo son? Porque yo veo ahí como muchos grises, o a veces veo que hay personas que lo nombran como contacto cero y yo creo que no lo está siendo. ¿Qué dirías tú que no es tener un contacto cero? Pues me interesa saber para ti qué no es, pero yo te voy a decir, además, ¿sabes cómo lo aprendí? Lo aprendí en el vídeo, en los comentarios del vídeo de la otra vez, aprendí, digo, ¿qué ideas de contacto cero? Me pareció súper interesante. Por ejemplo, leí como que el contacto cero era algo así como hacer ghosting. Y ojo, no hace falta, o sea, quiero decir, lo que hablábamos también la otra vez es como dependerá del tipo de relación que tengas, pero lo suyo es explicar, ¿no? Voy a hacer contacto cero, no tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo y con mi recuperación, espero que lo entiendas. Y ahí pues no es desaparecer, no es que te deje de importar la otra persona, no es dejar a la otra persona en un estado de vulnerabilidad. También leí un comentario algo así como él hizo el contacto cero cuando yo estaba embarazada de él. Pues hombre, a ver, es que son cosas que yo creo que no hay que confundir contacto cero con falta de responsabilidad afectiva. Total. Entonces, ¿qué es el contacto cero? Es desde el cuidado hacia ti, pero también ahí hay cuidado hacia la otra persona. Ahora, si la otra persona insiste y no respeta que tú necesitas ese espacio y ese tiempo, ahí es cuando decíamos, pues sí, puedes bloquear, claro que sí, porque si no te estás respetando, puedes tú dar ese paso. Pero que eso es uno de los casos que no tienen por qué ocurrir, ¿no? Y si ocurre, pues está bien. Entonces, ¿qué no es contacto cero? No es desaparecer, no es hacer ghosting, no es mandar a la mierda a la otra persona, tiene que ver con y por supuesto no es una estrategia de manipulación emocional que yo utilizo para recuperar a la otra persona, que también escucha esto en las redes, de hacer contacto cero para que vuelva, ¿no? Y es como justamente lo estamos utilizando al revés, porque si el contacto cero es para perder la esperanza de volver y para ayudar a tu mente, imagínate si lo haces desde ese lugar. Es que es un autosufrimiento, además de que no es la mejor idea tampoco hacia la otra persona porque estaría volviendo desde la manipulación emocional. Tampoco para ti es un lugar de autocuidado que tú hagas eso, porque yo creo que es una cosa que te estás volviendo un poco... estás mandando doble mensaje, un poco de incoherencia hacia ti mismo. Entonces, contacto cero es una estrategia de autocuidado para ayudarte en tu recuperación, que hemos dicho que es un proceso. Entonces es algo que dura un tiempo y que después de ese tiempo puedes también retomar la relación o el contacto con la otra persona y preguntarla cómo está, si es que te interesa retomar ese contacto. Incluso puede surgir una amistad, que ya dijimos que tampoco era ni obligatorio ni nada, es como cada caso es único. Total. Pero que es importante entender eso, que es durante un tiempo y no tiene nada que ver el contacto cero con mi decisión posterior de si yo quiero seguir manteniendo una relación o no
de amistad con mi expareja. Eso es otra decisión Aparte aparte. que no lo puedes saber, me refiero, a lo mejor en el momento dices, me encantaría que fuéramos amigos y luego es que no te sale de dentro a lo mejor en el momento de dejarlo dices, no vamos a ser amigos, lo sé ya, y luego sí que te apetece, ¿no? Eso no se puede prever. Total. Entonces, quiero hacer como especial hincapié, ¿no? Pues en esto de la comunicación, ¿no? En que si vas a hacer un contacto cero, que lo expreses, ¿no? Que expliques que esto lo haces para cuidarte. No sé, pues a lo mejor pienso que yo voy a hacer un contacto cero con una expareja mía y le voy a bloquear de Instagram de repente sin decirle nada. Y a lo mejor si lo ve va a ser raro, ¿no? Entonces que lo pueda decir en plan, mira, voy a hacer esto y esto es por mí, por no estar mirándolo, ¿no? Como que no tiene nada que ver con la persona. Me gusta, ¿no? Cuando has hecho hincapié en esta parte, porque si no, como que a veces el mundo de la psicología, de los límites, de la ruptura, se puede ver mucho como yo cuido de mí y mis necesidades por delante, ¿no? Y, ostras, que tampoco se nos olvide que estamos hablando de algo de dos y que lo que tú haces tiene un impacto en la otra persona. Entonces, si esta persona de repente un día te va a escribir y ve que la has bloqueado y la has bloqueado también en redes y, ¿no? Como que se puede cuidar, aunque queramos hacer un contacto cero. Me gustaría quedarme con esto. Sí. Y otra cosa que quiero decir, que es que cada caso es un mundo, es decir, cada caso es único, ¿no? Entonces, por eso también es importante, si hace falta, pues pedir a un experto o que me puedan consultar, a lo mejor a mí en este caso, qué hacer en una determinada situación, pero que aquí no podemos recoger todas las peculiaridades de cada caso. Al final no estamos dejando de generalizar. Entonces, lo que está bien para un caso no está bien para otro, en el sentido de que a lo mejor en un momento dado procede que lo hagas de una determinada manera y en otro caso pues a lo mejor no tiene tanto sentido. Y sobre todo que lo que hagas, que lo puedas hacer desde... Yo sí creo que, que lo puedas hacer desde el autocuidado, desde algo que a ti te sienta bien, porque yo creo que el amor empieza por casa y que si lo hacemos realmente desde ese lugar, pues también lo vamos a hacer desde el cuidado hacia la Claro, otra persona. claro. Imagino que de todas formas, Laura, esta no es la única manera de atravesar un duelo, ¿no? Porque habrá personas que no harán el contacto cero. Bueno, de hecho yo he conocido a gente que ha dejado de ser pareja y ha seguido conviviendo un tiempo y han avanzado en su duelo igualmente, ¿no? Simplemente es una herramienta que parece que a mucha gente les funciona, ¿no? Me gustaría como aclarar un poco esto, no sé cómo lo ves tú. Yo lo veo necesario por un tiempo, fíjate, Sí. pero luego también hay tantos duelos, ¿no? Porque hay duelos que se hacen dentro de la pareja. O sea, cuando tú estás viviendo con esa pareja, estás haciendo el duelo. Y hay relaciones que terminan porque ha terminado el amor y las dos personas lo tienen claro. Pues a lo mejor ahí no hay contacto cero que hacer porque ya se ha hecho el duelo por parte de las dos personas. Pero luego también creo que es generoso dar el contacto cero si la otra persona lo necesita. Es decir, que aunque tú no, si la otra parte no está en la misma situación que tú, también me parece generosidad. Muy buena esta. ¿Qué dirías tú cuando una parte, desde la CNV se explica muy bien esto, ¿no? Pero a ver cómo lo verías tú. Cuando una parte dice que su necesidad es que estén en contacto y hablar y la otra parte dice que su necesidad es no estar en contacto y no hablar. Mm, para mí aquí no lo sé, pero para mí aquí lo saludable sería hacer un contacto cero primero, porque creo que la mente sí que necesita un tiempo para situarse, de verdad. Es que creemos que la mente es más lista de lo que es. Y realmente, como decía Einstein, ¿no? Decía algo así como que la mente es el sirviente y la hemos puesto como si fuera pues la que dirige. Ujú. Y la mente está a nuestro servicio, no al revés. Entonces, no entiende, la mente no entiende. Necesitamos ayudarla a que entienda. Y como algo como un vínculo emocional que se ha creado es que es muy profundo. O sea, al menos yo lo vivo con mucha profundidad, los vínculos emocionales. Claro, Entonces yo necesito mi tiempo. claro. Y me parece, no sé, es que es algo que he experimentado tanto y tantas veces que no me imagino
otra manera. Creo que muchas veces puede surgir más un miedo a perder a la otra persona o a que la relación luego pues que no haya esa relación de cuidado, y quizás lo podemos hacer a veces más desde el miedo, el querer mantener el contacto. Pero es que vamos a crecer también como personas. Es que fíjate, una de las cosas que fortalece la autoestima más, el contacto cero nos fortalece la autoestima, porque no tienes más remedio que tener un contacto más profundo contigo misma en ese momento. Entonces, me parece que es una oportunidad de crecimiento, como decíamos, y de darnos la oportunidad de integrar lo que ha sucedido. Y a partir de ahí el cambio siempre va a ser a mejor. O sea, al final esto de aferrarnos por miedo no va a generar nada bueno, o al menos no desde mi experiencia. Que habrá excepciones, por supuesto. Es que imagínate, anda que no habrá mil casos, cada relación es un mundo. Pero así como por regla general y quien llega a mí, yo no te sé explicar ahora ningún caso en donde no se haya sido genial convivir después de romper o algo así, ¿no? Es como necesario un poco coger aire. Claro. Sé que no me vas a contestar con algo concreto. O sea, si te dijera, ¿cuánto tiempo dura el contacto cero? Sé que no me vas a decir, mira, 1 mes y 26 días, pero más o menos irá con las personas que lo llevan a cabo. Pero, ¿cómo podemos saber cuándo ya estamos recuperados para poder iniciar ese contacto? A lo mejor si tenemos que gestionar algo, o a lo mejor si queremos echar un café para contarnos cómo nos sentimos, ¿no? Depende de lo que hagamos en ese tiempo. Y esto lo voy a matizar cuando te hable de los 5 errores, ¿vale? Vale. Lo que sí que adelanto ahora es cómo sabemos que estamos preparados. Pues hay unas señales que nos dicen que hemos superado esa ruptura de pareja. Una es poder hablar con normalidad de mi expareja, incluso si me emociono, hacerlo con aceptación. Otra es recordar a esa persona con cariño, es decir, recordarlo con cariño y con paz, sobre todo, ¿no? Como hay una frase que me gusta mucho que dice, la paz que tengo ahora vale todo lo que perdí. Y es verdad, es que de pronto como después de transitar este proceso sentimos mucha paz. Esa paz que sentimos es una señal de que hemos superado. Y la última es que sentimos un agradecimiento real y desde dentro de haber vivido todo lo que hemos vivido, ¿no? Y de haber vivido también esa ruptura. Entonces estas son las señales de haber superado, y yo creo que en este momento, o quizás antes, pero desde luego aquí estaremos preparados para retomar el contacto. Muy claro. Genial. Hola, ¿cómo estás? Me paso por aquí unos segunditos solo para pedirte algo, y es que si valoras este proyecto y estos capítulos que escuchas te gustan, te entretienen o te aportan algún tipo de aprendizaje, pues quiero pedirte una manera muy sencilla de ayudarnos, y es simplemente que te suscribas al canal, sea en YouTube o en Spotify, en la plataforma en la que nos estés viendo o escuchando, y la verdad es que esto nos ayuda muchísimo, nos ayuda a crecer, nos ayuda a poder seguir adelante con el proyecto, a que sea sostenible y también a seguir trayendo a invitados o invitadas como los que estás escuchando en este capítulo. Así que nada, solo era para pedirte eso y poco más. Te dejo que sigas viendo este capítulo. Un besito. Adiós. Mira, Laura, la última vez que hablamos de este tema en este podcast, mucha gente en el tema del contacto cero nos nombraba que le era imposible porque tenían hijos en común, porque trabajaban en común, porque vivían en la calle de enfrente. Claro, yo aquí en Madrid, donde vivimos, quizás más sencillo. Yo siempre pienso que en mi pueblo, pues cuando tú lo dejas con tu pareja a lo mejor sigue formando parte de tu grupo de amigos. De hecho, lo más probable es que se haga pareja de un chico que tú conoces, o que igual hasta sea uno de tus mejores amigos. Entonces, la pregunta que te quiero hacer rescatando estos comentarios es: ¿cómo puede hacer un contacto cero una persona o una pareja que tiene algo en común? Hijos, un proyecto laboral, quizá comparten un espacio muy íntimo, un colectivo, no sé. En la pregunta ya has dado la clave, ¿no? ¿Cómo hacer el contacto cero? Es decir, la pregunta
que nos debemos hacer es cómo hago yo el contacto cero, cómo puedo hacer yo, en mi caso, el contacto cero. Entonces, no hay ningún caso en donde no sea posible hacer el contacto cero. La pregunta es cómo puedo hacerlo en mi caso. Y sí es importante ver cómo tener esa guía o tener esa claridad de cómo hacerlo en cada caso. Vamos a poner unos casos generales, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo de es el padre o la madre de mis hijos. Entonces, cuando esto sucede, hay que seguir manteniendo el contacto para el cuidado de los niños. Contacto cero, hemos dicho que es para soltar la esperanza de volver. Entonces, lo importante aquí es que la mente entienda que esa relación ha terminado. Es importante poder hacer entender a la mente que esa persona ya no es nuestra pareja. Entonces, que no haya conversaciones de nuevo sobre nuestra relación de pareja, sobre lo que pasó o no pasó, o estar pendientes de si está o no está con otra persona. Todas estas cosas es lo que me va a hacer ir al bucle o ir a la esperanza de volver. Entonces, lo importante es no conectar con eso, es decir, tener solamente contacto exclusivo en donde hablemos solo del cuidado de los niños. Incluso podrá haber situaciones en donde durante por un tiempo podamos delegar, ¿no? Por ejemplo, si tengo que ir a recoger yo a los niños, durante un tiempo que vaya mi madre o que vaya mi hermana. Y esto será solamente, y esto fíjate, puede ser cuestión de meses, pero esos meses me pueden venir muy bien a mí para recuperarme. Por eso, Álvaro, insistimos tanto en el contacto cero. Porque cuanto antes empecemos y más estricto sea, antes nos vamos a recuperar. Es importante, por tanto, tener en cuenta esto, que es durante un tiempo, que no significa cortar para siempre la relación, que no significa estar descuidando a la otra persona, que más cosas, que siempre es posible hacerlo y que tiene un para qué claro, que es para ayudarnos a hacer ese desapego emocional, esa parte física, que es el contacto cero, el no tener información en el mundo físico nos ayuda a hacer un desapego emocional. Y es algo absolutamente recomendable a la hora de superar una ruptura, que nos va a ayudar mucho y que cuanto antes lo practiquemos, antes vamos a recuperarnos, siempre y cuando obviamente utilicemos ese tiempo para recuperarnos, que de eso vamos a hablar también luego. Estupendo. Pues si quieres, cuéntanos esos 5 errores que sí o sí tendríamos que evitar, ¿no? Para ponérnoslo un poco fácil, este proceso. Sí. Y a mí me gusta llamarlo, errores o caminos. Fíjate que son todo cosas que yo misma he experimentado y que no me funcionaban, ¿vale? Entonces, con el tiempo entendí que no es que yo fallara, sino que no eran caminos pensados para transformar este tipo de dolor. Y esto es un mensaje que yo quiero dar, porque a lo mejor quien nos está viendo le está pasando eso, ¿no? Le está pasando que no le funciona y que piensa que entonces él o ella está haciendo algo mal. Y no es que él o ella está haciendo algo mal, es que no son caminos que ayudan a transformar este tipo de dolor. El primero es creer que el tiempo todo lo cura. Y el tiempo no sana lo que hacemos con ese tiempo. Por eso antes te decía ese depende, ¿no? No depende de, no podemos hablar de cuánto tiempo tiene que pasar, porque lo importante es qué estamos haciendo con ese tiempo. No es lo mismo dejar de que pase el tiempo sin más, simplemente esperar recuperarnos, que pase ese tiempo manteniendo una relación de idas y venidas, que pase ese tiempo haciendo un proceso de desarrollo personal. No es lo mismo. Entonces, el primer error es creer que el tiempo todo lo cura. El segundo es buscar distracciones o sustitutos. Pues empezar una relación de pareja para evitar conectar con ese dolor, o distracciones como hacer 1000 planes o incluso refugiarme en el trabajo, ¿no? Porque todo esto me distrae y estas distracciones sí que alivian, pero no sanan el dolor, lo anestesian. Ralentizan, ¿no? Ese proceso de duelo. Sí. Está bien que estén como ese equilibrio que decíamos de ir hacia adentro e ir hacia afuera, pero no sanan en sí mismos, ¿no?
El tercer error es hablar una y otra vez de lo mismo, quizás con personas que también están rotas, con personas que también muchas veces nos juntamos por resonancia, ¿no? De las vivencias que estamos teniendo. Pero bueno, hablar una y otra vez de lo mismo es repetir esos bucles mentales. Que esos bucles mentales aparecen y no pasa nada que aparezcan, pero cuando estamos en ellos, en el por qué a mí, por qué esto, por qué ha sucedido esto, por qué ahora, o en el y si hubiese hecho esto, y si hubiese hecho lo otro. Cuando estamos en el bucle mental, ya sea pues diciendo, ¿por qué esta persona mira lo que me ha hecho, ¿no? O madre mía, yo cómo pude hacer esto, lo que sea, pero repitiendo la misma historia una y otra vez, eso tampoco nos sana. No nos ayuda a elaborar, nos mantiene ahí en el bucle mental. Por eso los 10 hábitos que hemos nombrado, ¿no? Que nos ayudan a bajar de la mente al sentir. Y el cuarto error es, fíjate, a lo mejor te sorprende, pero es ir a terapia sin abordar de manera específica el duelo, porque el duelo necesita un espacio en sí mismo para poder ser elaborado y liberado, y es importante también tener este enfoque para poder hacer el cierre de ciclo y resignificar lo vivido. Y el quinto error, a ver qué te parece, el quinto error es como un mito, o viene de un mito, una creencia que tenemos, que es, el quinto error es pretender olvidar a la otra persona, porque sanar una ruptura consiste en recordar con cariño lo vivido. Y fíjate, habrá veces que a lo mejor la otra persona pues, no se ha portado bien o no hemos tenido una buena relación, y aún así es importante que podamos honrar lo vivido y hacerlo nuestro, ¿no? Y quedarnos con lo que sí que ha merecido la pena, con lo que hemos aprendido, con lo bonito que vivimos, lo que sea. Entonces, el quinto error es pensar que superar una ruptura es olvidar, porque es recordar con cariño, recordar con amor. Claro, nunca vas a poder olvidar a alguien, ¿no? Incluso a alguien que viste un día por la tarde, media hora. No sé, estoy pensando en alguien que conocí, no hablo en relaciones de ese tipo, sino el amigo que vino con mi primo una vez, o sea, es que no le voy a poder olvidar seguramente, ¿no? Pues una relación en la que has compartido tanto. ¿Tú has visto esa película que se llama Olvídate de mí? No. 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 Bueno, es un peliculón, pero si estáis pasando por una ruptura no la veáis. Vale. Después. Y se llama Olvídate de mí. Entonces es una película en donde hay un médico que te borra los recuerdos. Y fíjate, yo estoy segura de que yo hubiese ido a ese médico. Si hubiese existido en la realidad, yo vamos que hubiese ido. Pero ahora entiendo que no merece la pena, que merece la pena poder recordar y poder hacer este tránsito del duelo, que lo que sí que quiero dejar de nuevo muy claro esta vez también es que al final es un proceso que va a costar mucho menos de lo que pensamos. O sea, es más duro como cuando estamos todavía empezando el túnel o ni siquiera, no, porque no vemos la luz al final del túnel, pero que de verdad que una vez que lo empiezas, luego no. Y hay una frase que me gusta mucho, que me la dijo una terapeuta, me dice, bueno, vas a vivir un duelo, sí, y va a doler, pero no tiene por qué ser súper doloroso. Y yo me quedé con eso y es verdad, no lo viví así. Entonces, que duela no significa que tenga que ser súper doloroso, y que va a ser un proceso más fácil de lo que tú ahora te piensas. Y hay una frase que me gusta mucho que dice, los viajes de regreso siempre se hacen más cortos. ¿Tú te das cuenta de esto? Cuando vamos de vuelta siempre se hace más corto, ¿no? Pues esto es un viaje de regreso a ti. Así que es un viaje que al final se va a hacer mucho más corto de lo que crees. Es verdad que cuando estás comenzando o dentro, puedes verlo como un túnel sin salida, ¿no? O puedes verlo como algo que te para la vida, y en parte puede que te pare la vida, y a lo mejor dentro de un año casi como que te puedes reír un poco, ¿no? De, joder, cómo estaba, no digo reír como ridiculizando, pero como sí pensando, anda, que cómo estaba yo, y ahora lo veo con esta perspectiva y digo, bueno, pues ya está, ¿no? No se ha acabado la vida, ¿no? Bueno, y hay una cosa que a mí me hace mucha gracia, que le escuché a Ana Milán y me sentí muy identificada, que dice, he llorado por personas que no recuerdo su nombre. Y a mí me ha pasado, ¿no? Es como llora por personas que no recuerdo su nombre. Entonces, que cuando podemos ver esto,
podemos como colocar las cosas con su importancia, que sí, que en ese momento tiene mucha importancia para ti, pero que la persona más importante eres tú. Y eso es así. O sea, porque es con la persona que vas a estar toda la vida. Entonces, que te des importancia a ti. Y hay una técnica de reparación de cerámica rota japonesa que se llama kintsugi, que reparas lo que está roto con oro. Entonces, la pieza que resulta de esa reparación es mucho más bonita y mucho más valiosa que la inicial. Y cuando digo el darte importancia a ti, también me refiero a que puedas mirarte de esa manera, ¿no? Que todo proceso, todo duelo que vivimos infinidad de duelos y no solamente amorosos, es un proceso de kintsugi, es un proceso de reparación, pero no de reparación de cualquier manera, sino de resultar, tú acabas resultando una persona mucho más valiosa, si es que esto es posible. Y me gusta mucho esa frase de Elizabeth Kubler-Ross que dice: la gente bella no surge de la nada. Ok. Es verdad que he visto fotos de esos jarrones rotos y reparados y quedan chulos, Muy ¿no? bonitas. Sí. Vale, pues con esta metáfora vamos terminando, aunque no os vayáis todavía porque hay que contar algo importante. Laura, tú en tu trabajo como terapeuta especializada en duelos de pareja, te dedicas a ayudar a personas que están viviendo ese duelo y que a lo mejor estarían con ganas de que alguien les ayudase a pasar por esos pasos, ¿no? De la sala de espera esa incómoda a adentro. Luego los siguientes estadios en los que estamos cuando estamos en un duelo. A veces ayuda para volver a una misma, que es como tú lo llamas en este programa que haces, que a mí me encanta la idea de volver a una misma o a uno mismo. Cuéntanos un poco en qué consiste esta propuesta que tienes y la gente que haya llegado hasta aquí y que a lo mejor pueda estar interesada en escuchar y en saber un poco más, pueda escucharlo. Programa LOA es un acompañamiento de 12 semanas en donde hacemos este proceso y es un acompañamiento que tiene un método. Esto para mí es muy importante, ¿no? Porque ese método surge después de haber pasado yo por la experiencia, después de haber investigado muchísimo y después también de haber acompañado a personas en el proceso. Entonces, es un método en donde yo aseguro que después de 12 semanas vas a estar en un lugar completamente diferente. Y, ¿qué más decirte? Los 10 hábitos que he contado los trabajamos en Programa LOA en esas 12 semanas. Otra idea fundamental para mí de este acompañamiento que hago es, bueno, en primer lugar, esto surge desde un deseo genuino de que las personas no vivan solas esta experiencia, porque el duelo amoroso es algo que lo vivimos con soledad, por lo que decía, ¿no? En la sociedad no hay nada que acompañe este adiós por una ruptura de pareja, entonces muchas veces lo invisibilizamos y el mensaje también que nos llega de la gente de alrededor, de la gente que queremos con toda la buena intención, pero son mensajes que minimizan ese dolor y algo como, bueno, pues si no era la persona ya llegará la persona o pues mejor no estar mal, todas estas cosas, pero que en ese momento no nos ayudan a visibilizar el duelo y ser acompañados para mí fue un antes y un después. O sea, yo misma comprobé o viví, y de ahí surge ese deseo de acompañar, que un duelo, cuando fui acompañada por una experta, lo viví en sí mismo de una manera mucho más amorosa, pero también entendí que el resultado era que había cerrado ese ciclo con amor y que en otra ocasión no había sido capaz o no lo había cerrado de la misma manera, ¿no? Así que en ese momento fue tan transformador que me prometí acompañar a otras personas en este proceso y una de las máximas con las que trabajo después de haber investigado tanto qué es lo que vivimos cuando pasamos por una ruptura de pareja, me parece muy interesante tener ciertos conocimientos que nos ayudan a entender nuestro propio proceso, aunque luego cada proceso es único, pero nos ayudan a entender y sobre todo a no quedarnos estancadas o estancados en ninguna de las fases, ¿no? Y bueno, yo todo esto lo he estructurado en algo que llamo el mapa del duelo.
que significa que en lugar de ir a ciegas y sin saber un poco qué te está pasando, qué estás viviendo o qué es lo que vas a hacer para dar los siguientes pasos para tu recuperación, pues es esa sensación de estar orientado y de saber qué te está pasando, qué estás viviendo y sobre todo qué paso seguir dando para poder avanzar y no quedarte estancada, ¿no?, en ninguna de sus fases. Entonces yo a esto lo llamo el mapa del duelo y es algo... el acompañamiento, el cómo yo transmito ese mapa del duelo, pues con emails semanales, con audios, con meditaciones, es algo que en sí mismo ya produce un alivio, escuchar toda esta información. Pero además te acompaño a que tú puedas hacer un trabajo contigo mismo para ir dando estos pasos. Y además de esto, hay un proceso de terapia en donde hay sesiones individualizadas para que tú puedas gestionar tu propio proceso, porque lo importante aquí es que sea algo personalizado, porque cada proceso es único, ¿no? Así que bueno, este es el resumen. Yo digo que para mí cada persona a la que acompaño es un regalo y que aunque ahora no lo parezca, porque es verdad que es doloroso al principio, pero que es un proceso que es duro, pero que es bonito y que merece la pena vivirlo. Me encanta. Pues nada, decir a la gente que muchas veces podemos hacer estos procesos solos o solas y otras veces está guay que nos cuidemos y nos apoyemos en propuestas como esta. Así que si esta segunda opción es vuestra situación, pues quizá pueden contactar contigo. Dejaremos en los enlaces para reservar una llamada contigo si alguien quiere. Bueno, yo quiero decir que te conozco hace años y que valoro tu trabajo y lo admiro y que ya la primera vez que viniste me quedé asombrado, ¿no?, de la profesionalidad que tienes con ese tema y aprendo mucho y hoy también he aprendido un montón, así que lo recomiendo muchísimo. También decir que hay una clase incluida que hago yo, ¿no?, que es sobre comunicación no violenta para volver a una misma y bueno, pues que quien quiera más información que te contacte y tú haces una llamada con ellos, con ellas y espero que salga genial. Y también un poco por cerrar, creo que la gente que haya llegado hasta aquí, que haya llegado a esta hora y media más o menos que llevaremos de podcast, eh, creo que es gente que puede estar pasando un momento delicado, ¿no?, ahora, y yo estoy acostumbrado a hacer podcasts de temas de psicología y relaciones de muchos tipos y a lo mejor yo mismo podría escuchar un capítulo de un tema que no es justo lo que más me está pidiendo el cuerpo, pero creo que si hay alguien que se ha quedado hasta este momento es porque quizá está pasando un momento duro y bueno, pues quiero, no sé, quiero como mandarle un abrazo, ¿no? Y quiero desear que pueda estar mejor y que pueda atravesar este proceso con o sin ayuda y que se pueda cuidar y que pueda volver a sí mismo o a sí misma. Sí, qué bonito. Y también decir que esto a lo mejor puede sonar raro, pero cuando lo vives lo entiendes, ¿no? Que una ruptura es una bendición encubierta. Así que bueno, aquí ahí queda eso, para empezar a resonar. Genial. Pues Laura, muchas gracias por haber venido y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a ti, Álvaro. Un placer. Genial. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.